Sentí este versículo en mi corazón, Mateo capítulo 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo que respondieron ellos: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y hablándoles Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Y voy a volver a repetir esta frase, pero ahora quiero que te imagines a Jesús mirándote a los ojos cara a cara, diciéndote: ¿y tú quién dices que soy yo? Es una pregunta que no vamos a poder pasar de largo. No es una pregunta superficial, no es una pregunta que se pueda responder con insensibilidad, con pasotismo, sino que se tiene que responder con responsabilidad, porque es la pregunta más importante que te vas a hacer a lo largo de toda tu vida. Es más importante de quién eres, en qué familia has nacido, hacia dónde vas, cuánto dinero tienes, incluso si tienes o no tienes salud. Es la pregunta que tu respuesta va a inclinar la balanza en quién eres, cómo respiras, qué valores, qué principios tienes, incluso dónde vas a pasar toda la eternidad. Por tanto, es importante que te hagas esta pregunta: ¿quién es para ti Jesús? Y es que, como bien podríamos vislumbrar en este pasaje, primero Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque ciertamente Jesús es el personaje más relevante a lo largo de la historia. No hay personaje del que más se haya hablado a lo largo de toda la historia. Ha hecho correr ríos de tinta. Filósofos, eruditos, políticos, poetas, escritores, culturas han escrito acerca de Jesús y han hablado acerca de Jesús. Niños, hombres, ancianos, pobres, ricos, de todas las generaciones, de todas las épocas, han hablado de Jesús. Es un peine que pasa por todas las cabezas. Es un dilema que todos tenemos que enfrentar. ¿Quién es Jesús? Y ciertamente tengo que decir que no solo es el ser del que más se ha hablado y del que más se ha debatido. Todo el mundo tiene una opinión de Jesús. A lo largo de todas las generaciones, desde que este santo ser irrumpió en el escenario de este mundo, aleluya, concibiendo en el vientre de aquella virgen llamada María, algo cambió en la atmósfera, algo aconteció en la historia, un antes y un después, y desde entonces todos han tenido una opinión de Jesús. Aquí vemos que uno decían que uno era Juan, que si era Elías, que si era Jeremías o alguno de los profetas. Para algunos solo fue tal vez el encabezamiento de una revolución para poder establecer el reino de Israel. Para otros fue simplemente un milagrero o un profeta. Para otros fue tal vez una espina en los talones, en los talones de los religiosos, para ser más específicos. Para algunos fue tal vez un motivo de quitarle el sueño, seguramente que podríamos pensar en Herodes. Para algunos tal vez simplemente fue un rústico carpintero de Galilea, o simplemente un maestro de ética o de moral. Para otros ciertamente fue, hermanos míos, una persona que marcó su historia, que sanó su enfermedad, que hizo un antes y un después. Pero podemos decir y podemos seguir adelante. Al fin y al cabo, después de toda la vida, de toda la historia, podemos corroborar que los judíos quisieron judaizarle, no lo consiguieron. Los griegos quisieron helenizarle, los romanos quisieron romanizarle, y seguramente que los de la academia, los de las universidades, los del racionalismo quisieron hacer a Jesús una especie de maestro de moral sin gloria y sin poder. Pero déjenme que vaya un poquito más adelante, porque en el siglo pasado movimientos como el comunismo, como el fascismo, movimientos sociales, culturales, intentaron hacer a Jesús un traje a su medida, a sus gustos, a sus razones, a sus opiniones. Y tengo que decir, la religión también es culpable de intentar etiquetar a Jesús, de meterle en una cajita feliz, de intentar dominarle, manipularle,
rostro y a su persona. Y señores, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el ser humano tendemos a querer hacer a Dios a imagen y semejanza nuestra. Queremos recortarle, queremos tunear la cruz, queremos hacer un evangelio a nuestro modelo, a nuestra forma, queremos de alguna manera que simpatice con lo que somos, y también somos culpables de esto. Ay, Dios mío, los bautistas de Alemania posiblemente digan: no, Jesús es más tranquilo, si pudiera se podría tal vez unas gafas a media asta y tal vez un abrigo de felpa y unos zapatos de borlas con un traje de pinzas. Sí, señores, ese es el Jesús de los bautistas, más racionalista, más intelectual, o el Jesús, hermanos míos, de Miami o de las Américas, un Jesús de plataforma, un Jesús de humo y de luz de exterior, un Jesús, hermanos míos, moderno, o tal vez, hermanos míos, el Jesús de nuestros tiempos. Antes el Jesús era el Jesús de Nazaret de los 80. No sé si habéis visto los más jovencitas y jovencitos a ese Jesús de Nazaret con un rostro pálido, con la cara que parecía, hermanos míos, que metía respeto, con los ojos profundos, verdes, con la raya en medio y que parece que flotaba a un palmo del suelo. Cualquiera que viera a ese Jesús le temblaban las piernas, sentía una especie de pavor, de miedo, porque ese Jesús, Cristóbal, ese Jesús vendía en los 80, pero nos hemos venido en 2025, los tiempos han cambiado, ya no vende ese Jesús. ¿Quién vende ahora? The Chosen, que yo no estoy en contra de The Chosen, pero The Chosen está de alguna manera más actualizado a nuestro tiempo, una especie de coleguilla que nos choca los 5, una especie de socio de nuestros sueños. Nunca te va a hablar del pecado, nunca te va a hablar del infierno. Por cierto, el hombre que más habló del infierno en la Biblia fue Jesucristo. Nunca se va a girar contra nadie. Es un Jesús más adaptable, más posmoderno, más de este tiempo. Oh, ¿de qué decir, hermanos míos? Que esta generación, hermanos míos, que cree que Jesús es una especie de coleguilla, de agenda social, es una especie de trampolín a sus proyectos y propósitos, una especie de máquina expendedora a la que le puedes echar 2 euros de oración para conseguir lo que quieras, o una especie de rueda de repuesto, no el volante que conduce tu vida, sino la rueda de repuesto que utilizas en caso de emergencia. O qué decir, y aquel que peca con vistas a arrepentirse y se arrepiente con vistas a pecar, jugando con la misericordia, porque dice: bueno, al fin y al cabo Jesús es ese hombre bonachón que siempre está dispuesto a consentir mis pecados. Que decir, hermanos míos, de las denominaciones de fuera, que posiblemente algunas han hecho de Jesús una especie de personaje adaptable, pero tengo que decirlo, no lo hemos traído a España, no lo hemos traído a Filadelfia, y en algunos sitios hemos cogido a Jesús, le hemos sentado una sillita, le hemos puesto un pañuelo de lunares, un sombrerito y una cachada, y hemos gitarizado a Jesús. Pero déjame que comience en esta mañana con esta palabra: Jesús no es griego, no es romano, no es bautista, no es de Filadelfia, no es de Asamblea de Dios. Jesús no es gitano, Jesús no es malo, Jesús es Dios. Lo siento, pero mi Jesús está más allá de nuestros gustos, de nuestras opiniones, de nuestros dogmas, de nuestros paradigmas. Jesús está más allá de todo. Lo siento, dejadme, por favor, pastor, hermanos. Jesús está más allá de nuestros protocolos, de nuestros sistemas humanos, de nuestras reglas creadas, de nuestros intereses personales. Lo siento. Él es aquel que paseó por las tierras de Judea y de Galilea, levantando al caído, ayudando a los pobres, sanando a los ciegos, levantando a los paralíticos, echando fuera a los demonios de los cuerpos.
haciendo el bien y la misericordia. Y como dice el profeta, de las varas quebradas, varas donde se apoyase la justicia, y de los patios humeantes, luces que alumbraran en la oscuridad. Lo siento, Jesús está más allá de los púlpitos artesonados. Jesús está más allá de la garra de ratoncillos de biblioteca. Ay, Dios mío, de los caballeros de salón y los guerreros de parque de atracciones. Jesús pasa de nuestros juegos, se mete en los hospitales para ayudar a los desahuciados, se mete en la casa del quebrantado del corazón, del matrimonio roto, del drogadicto, del alcohólico, y le dice: yo soy tu Dios. ¿Conoces a Jesús? Puedes repetir conmigo mis conceptos. Muy pocos. Mis conceptos gobiernan mi comportamiento. ¿Qué concepto tienes de Jesús? Dejad que os lo diga con amor y cariño. Algunos hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos sorprende nada. Hemos profesionalizado el Evangelio al punto en el que nos hemos convertido en termómetros que sabemos discernir el ambiente, pero no somos capaces de ser como termostatos, cambiar los ambientes para generar gloria. Sabemos catar el vino, quién es ferviente, quién es más parado, cómo es esta iglesia, cómo es este coro, cómo es este hermano, cómo es esta juventud. Catalogamos, hermanos míos, y hemos perdido la capacidad de asombro, al punto en el que hay algunos creyentes que se han convertido en creyentes aburridos. Y no hay nada más aburrido que un cristiano aburrido. Es una Coca-Cola sin gas, un cocido sin sal, una peli sin acción y un partido del Barça sin goles. El Barça y no meta goles, porque al final no es el Madrid, pero el Madrid pues oye, pues juega bien y mola. No habrá mucho del Barça aquí, ¿no? Ay, perdóname, pastor. Un cristiano aburrido es aquel que ha perdido la capacidad de asombro. Pero perdóname, cariño mío, te permito que te aburras del coche que te has comprado, de la prenda que has adquirido en el Seino o en el Zara. Te permito que te canses de la gente, que te aburres de las personas. Te permito que a lo mejor incluso llegues a un momento en el que el sistema te canse. Te permito que te canses de todo en esta vida. Pero señores, solo hemos visto los bordes de sus caminos. Solo hemos escuchado el susurro de su voz. ¿Cómo te vas a cansar de eternamente otro que cuando crees que le conoces tiene una relación que trasciende el espacio y tiempo y la materia y te revela, como decía el pastor, que eres otro? Y dices tú: otro sí, otro mejor, otro más grande, otro más poderoso. Y dices tú: siempre me estás sorprendiendo. Piérdete en el laberinto del costado de Cristo. ¡Ay, Dios mío! Conviértete en un sabueso de la unción, en un arqueólogo de los propósitos divinos, en un buceador de la gloria. No te quedes ahí en el banco parado. ¡Ay, Dios mío! Déjame que lo diga. Hay mucho acartonamiento en los cultos. Hay mucha gente fría. Le pido al Espíritu Santo que te sacuda y que te haga entender que Dios es grande, 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 grande.
3 evangelios entre el 55 y el 65 después de Cristo: Mateo, Lucas, Marcos y Lucas. Se les conocen, jovencitas, como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque estos 3 evangelios se pueden comparar en sus referencias. Es decir, lo mismo que dice Mateo, lo dice Marcos y Lucas. Lo mismo que narra Lucas, lo narra Marcos y Mateo. Desde diferentes perspectivas están contando la misma historia: el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Gózate con esto. Dice la ley que para que un testimonio sea válido se necesitan 2 o 3 testigos. He aquí 3 testigos diciendo que Jesús nació, Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. 3 evangelios que son testimonios suficientes, que recorren todas las iglesias, que son válidos. Pero escucha, no hay 3, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, y hay un tercer evangelio que es Juan. Ahora, este evangelio no entra, Dani, dentro de los gnósticos porque es diferente. Se escribió 25 o 30 años después y no tiene tampoco la misma estructura y propósito que los otros 3. Juan es diferente a los otros 3. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué un cuarto evangelio cuando ya había 3 y eran suficientes? Déjenme decirles, porque se escribió 25 o 30 años después, porque en el intervalo de ese tiempo pasaron cosas. ¿Qué pasó? Se introdujeron unos falsos maestros llamados gnósticos, docetistas. Eran falsos maestros que enseñaban una falsa doctrina que decía que Jesús no vino en carne. Los docetistas eran personas que creían que lo material era malo y lo inmaterial era bueno. Por lo tanto, no podían entender que Jesús hubiera tomado cuerpo y se hubiera hecho hombre. Esto es una falsa doctrina, porque sabemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y que Cristo estuvo entre nosotros y tomó cuerpo. Ahora, pasa algo, pastor. ¿Estáis bien? Amén. ¿Tenéis hambre? No. Yo sí. No tarda, no tarda. José, ve preparando un kebab por ahí. ¿Qué pasa? Que estos 25 o 30 años después, la iglesia se ve en el dilema de decir: ¿y ahora qué hacemos? Porque estos están negando que Jesús ha venido en carne. Necesitamos un testigo ocular que estuviera presente, fiable, con testimonio, con autoridad. Pero hay un problema: todos los apóstoles han muerto. Todos. Pedro crucificado boca abajo, Felipe aserrado por medio, Jacobo decapitado, a Bartolomé le despedazaron vivo, a otros les quemaron en las hogueras y otros murieron en el circo romano devorado por los leones. Murieron todos los apóstoles menos uno. Había uno que todavía estaba vivo, y no porque no intentaran matarle, que intentaron matarle metiéndole en un caldero con el agua a 250 grados. Pero señores, a Juan le metieron en el caldero con el agua abrasando y simplemente fue un rato agradable en un baño turco. ¿Saben, señores? Esto se convirtió simplemente, aleluya, en el intento de matar y asesinar a Juan, porque Juan no podía morir. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía un propósito con Juan, y cuando Dios tiene un propósito con una persona, esa persona es indestructible. ¿Puedo bajarme, pastor? Yo que soy así. Le cogieron a Juan
dijeron: Juanito, mira lo que ha pasado, se han conocido todos esos maestros, están diciendo que Jesús no ha venido en carne, solo quedas tú de los 12 apóstoles para decirnos lo que vieron tus ojos, lo que palparon tus manos y lo que escucharon tus oídos. Juan, podrías escribirnos algo acerca del hombre con el que hablaste, de ese ser divino que estuvo entre nosotros. Y Juan dijo: claro que hablaré de aquel en el que en mi cabeza se puso sobre su pecho y escucho hablaré de aquel que estaba tan cerca de él que cuando hablaba sus pies y sus sandalias desprendían polvo y se pegaba de piel. Hablaré de aquel que le escuché hablar como ningún otro. Hablaremos de la historia y voy a escribir 21 capítulos. Que se prepare toda la iglesia primitiva, todo Judea, todo Asia y todo Samaria para escuchar lo que voy a decir. Y escribe su evangelio y comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y atención ahora, se va al versículo 14 y dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que escucharon nuestros oídos, esto es lo que os decimos, que os hablamos. ¿Queréis que os hable de él? Os diré que en el capítulo 2 le miró al agua en las tinajas, las aguas se sonrojaron delante y se convirtió en vino. Les diré que en el capítulo 3 le dijo a un intérprete de la ley llamado Nicodemo: es necesario nacer de nuevo si quiero ser el reino de Dios. En el capítulo 4 tomó una samaritana y la dijo: Dios está buscando verdad de los adoradores que le adoren el espíritu de verdad. En el capítulo 5 le sacaron paralítico de 38 años. En el 6 se puso de pie en el día de la gran fiesta y dijo: yo soy el agua de vida, el que nace, venga a mí. En el 7 le dijo: sí, yo soy el pan de vida. En el 8 perdonaron a la mujer sorprendida de pecado. En el 9 sanaron ciego de nacimiento. En el 10 escuché decir: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida abundante. En el 11 se murió su amigo Lázaro, pero él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le vi decir: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió andando. Yo le vi en el 12 entrar en Jerusalén y la gente le cantaba: Hosana, 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 Hosana. Pero en el 13 cogió una toalla, cogió agua y nos lavó los pies a todos. Y le queréis conocer. En el 14 él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el 15 yo dijo: no soy la vida verdadera. En el 16 intercedió por toda la iglesia. En el 17 nos mandó el Espíritu Santo. En el 18 el Cordero como un león enfrentó a la muerte con valor y le pegaron, le masacraron, le arrancaron sus espaldas, le suspendieron entre el cielo y la tierra, le mataron. Pero en el 19 y en el 20 resucitó. Y en el 21
De tal manera, saque Dios. De tal manera, escribió Juan este evangelio que los teólogos, cuando quieren estudiar cristología, van al evangelio de Juan. Pero escucha, los primeros padres de la iglesia, hicieron una interpretación de los 4 evangelios. ¿Me seguís? Una interpretación preciosa. Compararon los 4 evangelios con los 4 seres vivientes del Apocalipsis que están delante del trono diciendo: a ti la gloria, a ti el imperio y a ti el reino. ¿Por qué comparan los 4 evangelios con los 4 seres vivientes del Apocalipsis? Porque el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo semejante a un hombre, el tercero semejante a un cordero y el cuarto semejante a un águila. Y ellos dijeron: Mateo es el primer ser viviente, porque el primer ser viviente es un león, y Mateo habla del león de la tribu de Judá. Y el segundo ser viviente semejante a un hombre es Marcos, porque Marcos habla del Hijo del Hombre. Y el tercer ser viviente semejante a un cordero es Lucas, porque Lucas habla del cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero el cuarto ser viviente semejante a un águila dijeron: este es Juan, el evangelio de Juan. Atención, ¿por qué compararon el evangelio de Juan con el águila? Porque el águila es el único animal que tiene 2 párpados. Si cierra el primer párpado no se queda ciego, pero sus ojos son protegidos de los rayos del sol. Por eso el águila es el único animal que puede volar directo al sol sin deslumbrarse. Y los primeros padres de la iglesia dijeron: Juan es el único que ha logrado ver la divinidad de Cristo sin deslumbrarse con la águila. Qué bonito, ¿verdad? Me imagino ahora. ¿Me dejáis que os diga algo? Comparto un 95% la interpretación de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque comparto que Mateo, Marcos y Lucas fueron los primeros 3 seres vivientes y el cuarto también, pero no porque Juan lograra ver la divinidad de Cristo sin deslumbrarse, sino porque el águila es el único animal que surca todos los aires sin estar sometido a un terreno. Mateo fue escrito a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los gentiles, Lucas a los griegos, pero el único evangelio universal es el de Juan. Juan, como un águila, es el evangelio que surca todas las naciones. Pero José, ¿por qué no estás de acuerdo en eso de que no se deslumbró? ¿Me dejáis que os vea que tengo que os dé a entender por qué? Cuando Juan peinaba canas, su cabello estaba gris como la plata, su cuerpo encorvado, sus rodillas endebles. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios en el día del Señor. Juan decía: ya he terminado mi tarea, ya he visto todo lo que tenía que ver, he escrito todo lo que tenía que escribir, ya conozco suficientemente a Cristo, ¿verdad? Por eso escribió su evangelio. Pero déjenme decirles que en el día del Señor, Juan estaba en la isla de Patmos y escuchó detrás de sí una voz como de 1000 trompetas que decía: ¡Juan! ¡Ah, Dios mío! Y Juan se dio la vuelta del cielo de la raja, y este no era el rústico carpintero de Galilea, con sandalias de esparto y con vestido de lino sin costuras, y dijo David: su cabeza estaba encendida en fuego, sus ojos como llama de fuego.
siempre soy más, soy más, soy más, soy más, soy más. Escribe. Yo soy el que tiene autoridad para hablar a las iglesias. Los primeros 3 capítulos. Dile a mi pueblo que si venciere le daré la corona de vida. Que si venciere le daré la corona del árbol de la vida. Diles que le daré que se sienten conmigo en el trono. Diles que yo soy el que escribe el nombre en el libro de la vida. Diles que yo les guardo. Diles que yo les bendigo. Diles que yo estoy con ellos. Diles que me sean fieles. Que se arrepientan o quitaré el candelabro de su lugar. Pero diles más. En el capítulo 4 les vas a decir que los 24 ancianos tiran sus coronas. Los 4 seres vivientes te adoran. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, me cantan y me dicen: a ti sea la gloria, a ti sea el premio, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Pero diles más, diles que soy el único digno de abrir el libro de los sellos, el único digno de desatar 21 juicios sobre la tierra. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Diles que juzgaré a las naciones rebeldes y al Israel que está lejos de mí. Diles que pondré en orden todas las cosas. Pero diles que detrás de todo, cuando ellos crean que han perdido la batalla, cuando Israel esté rodeada, diles que en el momento en el que el anticristo haya implantado su dictadura, en el que la muerte esté gobernando sus anchas, en el que el demonio esté haciendo destrozos, diles: los cielos se abrirán y el que está lleno de gloria y de poder vendrá en un caballo blanco y en su lomo está escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y diles más, diles que cuando estableceré un milenio, un reino literal, donde habrá paz, donde habrá bendición. Y cuando terminen los 1000 años, tomaré a Satanás, tomaré al demonio, tomaré a la muerte y los meteré en el lago de fuego. Diles que juzgaré a todas las naciones. Dile que renovaré con fuego toda la tierra y ahora es lo que te dé la gana. Y cuando creáis que todo está perdido, la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Haré lo nuevo y tierra nueva. Y acabaré con el sol, acabaré con la muerte, acabaré con las enfermedades. Haz lo que quieras ahora. ¡Maranatha! ¡Cristo viene! Y eso que Juan se creía que le conocía. Imagínate tú y yo. Imagínate tú y yo. ¿Qué te crees, que le conocemos? ¿Crees que le conocemos? No hemos visto nada. Hemos dado solo migajas. Perdonadme, amigos, pastor, hermanos. Cuento esto y terminamos. Jovencitas, quiero que me presten mucha atención, ¿vale? Jóvenes. Año 2015 de enero. Ahora, Plaza de Castor. 3 jóvenes estamos en los recreativos de los Picanillos. Viene un hombre con un altavoz y un micro empezando a predicar, Santi. Con un frío que pasa. Mis amigos dicen: vamos a acercarnos, gitanico que está predicando. Nos acercamos. Se acercan mis amigos, pues yo también me acerco. Empezamos a escuchar la palabra y el hombre hace una invitación para aceptar a Cristo. Mis amigos me pegan un codazo y me dicen: ¿aceptamos a Cristo?
bueno, no sé, mis amigos aceptaron a Cristo y pues yo también acepté a Cristo. Y resulta que a los días mis amigos me dicen, oye, ya que hemos hecho esto, vamos a bajar el culto. Y yo digo, vamos a quedarnos en los picadillos, a jugar a la Street Fighter. Soy muy joven para saber lo que es el Street Fighter. Pero mis amigos bajaron el culto y como mis amigos bajaron, ¿qué creéis? Pues yo también bajé. Me puse en el último banco y vi un candidato llamado Antonio. Nos empezó a hacer oración en el templo. Y mis amigos bajaban en las oraciones. Bien, yo también bajaba. Y yo veía que agachaban la cabeza, que en el culto levantaban la mano. Y yo digo, no, yo también. Y echaban la ofrenda y yo también echaba la ofrenda. Pero luego, yo vi que mis amigos se quebrantaban. Sentían la presencia. Eran tocados por Dios, no se caían al suelo. Otro había cambiado la cara, ya no era lo mismo. Y yo dije, ay, yo también quiero eso. ¿Y sabéis qué hice? Le puse a orar. Señor, quiero sentirte, quiero verte, quiero tener un encuentro contigo, quiero que me quebrantes, quiero verte. ¿Y sabéis lo que pasó? Nada. No sentí nada. El día que me iba a dar, no sentí nada. Yo dije, caramba, esto me puse el otro día de rodillas. Señor, tú me bendite, nada, no pasó nada. Ni un TikTok, ni un escalofrío, ni un bebé, ni nada. Se acabó, nada. 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, yo no estaba preocupado. De hecho, por aquellas teníamos comunión con el Enlace TVN, el canal de los vecinos. Invitaron a Claudio Freixón, el hombre que en el 84 vino a la Plaza de Toros de Madrid, tiraba la chaqueta para adelante y se cayó 50 personas de golpe. Vamos al Enlace TVN, 30 jóvenes, nos ponemos en fila. Me pongo de los últimos, ora por uno para atrás, ora por otro para atrás, y yo como ya está, ora por mí, y me quedo como una columna de mármol con así pienso y digo, Jesús, digo, cogido, te hemos seguido, ¿no? No pasa nada porque no te cansas, igual, pero claro, eran jóvenes. Me voy, estaba el día golpeado de que está la presencia de Dios. Pastor, dame la llave, dice el diácono, que tengo que arreglar un asunto urgente con Dios. El gitano vio la desesperación que tenía y dice, díselo al diácono, no te dé la llave. 7 de la mañana, me voy a la iglesia del centro, apago todas las luces, Cristóbal, me meto en el púlpito y siempre recordaré que te amará. Cada vez que lo recuerdo, me lleno de Dios, me levanto, me pongo de pie y con todo mi corazón, con toda mi alma, rasgo mi corazón y le digo, si estás allí arriba, quiero encontrarme contigo, ciérrame de aquí, quiero tener un cara a cara, hablé con toda mi alma. ¿Sabes lo que pasó? Bajo la gloria de Dios, no hizo falta que nadie me pusiera las manos, me caía al suelo de 10 horas, entumecido sin mover un solo dedo, tenía miedo de abrir los ojos. Jesús bajó a esta mañana, tuve el encuentro con él y desde entonces no soy el mismo. Oh, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué orabas? Te digo por qué. Jovencitas, jóvenes, os digo por qué. Porque pude invitar a mis amigos en una oración. Pude invitar a mis amigos en algunos alemanes evangélicos. Pude invitar a mis amigos a pasar el culto o a las reuniones. Pero un encuentro no se puede imitar. O lo tienes o no lo tienes. Esto no te vale ni que seas hijo de pastores, ni que lleves toda la vida, ni que baje tu primo, tu prima. O lo tienes o no lo tienes. Termino
¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Mira Jesús a los ojos y me dice que eres una respuesta. Soy el Dios del culto, el Dios del que hablan los predicadores. ¿O me has conocido de verdad? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Un encuentro con Dios real, verdadero, sin emociones. Tú y Dios a solas. Hoy Jesús te dice: ¿me quieres conocer de verdad? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres pasar el tiempo conmigo?